mucho tiempo para generar una introspección, nos da la posibilidad de ver qué podemos cambiar en nuestra sociedad, qué podemos cambiar en nuestro país o en nuestro continente. Creo que muchas personas de Latinoamérica se van a ver reflejadas en algunas de las palabras que se van a mencionar. Y algo con lo que yo estoy totalmente a favor es erradicar una masculinidad nociva. Y pues bueno, esto es un ensayo de Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad. Y leeré algunos fragmentos de este ensayo, porque si no sería algo eterno. En nuestro lenguaje diario hay un grupo de palabras prohibidas, secretas, sin contenido claro, y a cuya mágica ambigüedad confiamos la expresión de las más brutales o sutiles de nuestras emociones y reacciones. Palabras malditas que solo pronunciamos en voz alta cuando no somos dueños de nosotros mismos. Confusamente reflejan nuestra intimidad. Las explosiones de nuestra vitalidad las iluminan y las depresiones de nuestro ánimo las oscurecen. Lenguaje sagrado como el de los niños, la poesía y las sectas. Cada letra y cada sílaba están animadas de una vida doble, al mismo tiempo luminosa y oscura, que nos revela y oculta. Palabras que no dicen nada y dicen todo. Los adolescentes, cuando quieren presumir de hombres, las pronuncian con voz ronca, las repiten las señoras para significar su libertad de espíritu, ya para mostrar la verdad de sus sentimientos. Pues estas palabras son definitivas, categóricas a pesar de su ambigüedad y de la facilidad con que varía su significado. Estas son las malas palabras, único lenguaje vivo en un mundo de vocablos anémicos, la poesía al alcance de todos. Ahora, toda la angustiosa tensión que nos habita se expresa en una frase que nos viene a la boca cuando la cólera, la alegría o el entusiasmo nos llevan a exaltar nuestra condición de mexicanos. ¡Viva México, hijos de la chingada! Tal cual, así dice. Ahora, ¿quién es la chingada? Ante todo, es la madre. No una madre de carne y hueso, sino una figura mítica. La chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad como la Llorona o la sufrida madre mexicana que festejamos el 10 de mayo. La chingada es la madre que ha sufrido metafórica o realmente. Chingar también implica la idea de fracaso. En Chile y Argentina se chinga un petardo. Cuando no revienta, se frustra o sale fallido. Cuando las empresas fracasan. Las acciones que no llegan a su término se chingan. En Colombia, chingarse es llevarse un chasco. En La Plata, un vestido desgarrado es un vestido chingado. En casi todas las partes, chingarse es salir burlado, fracasar. Chingar, asimismo, se emplea en algunas partes de Sudamérica como sinónimo de molestar o burlar. En México los significados de la palabra son innumerables. Es una voz mágica. Basta un cambio de tono, una inflexión apenas para que el sentido varíe. Hay tantos matices como entonaciones, tantos significados como sentimientos. Se puede ser un chingón, un gran chingón en los negocios, en la política, en el crimen, con las mujeres, un chingaquedito, silencioso, disimulado, que trama en las sombras, avanzando cauto para dar el mazazo, un chingoncito. Pero la pluralidad de significaciones no impide que la idea de agresión. El verbo denota violencia, salir de sí mismo y penetrar por la fuerza en otro. Y también herir, rasgar, violar cuerpos, almas, objetos, destruir. Cuando algo se rompe, decimos, se chingó. Cuando alguien ejecuta un acto desmesurado y contra las reglas comentamos, hizo una chingadera. La idea de romper y de abrir reaparece en casi todas las expresiones. La voz está teñida de sexualidad, pero no es sinónimo del acto sexual. Se puede chingar a una mujer sin poseerla, y cuando se alude al acto sexual, la violación o el engaño le prestan un matiz particular. El que chinga jamás lo hace con el consentimiento de la chingada. En suma, chingar es hacer violencia sobre otro. Es un verbo masculino, activo, cruel, pica, hiere, desgarra, mancha. Lo chingado es pasivo, inerte, abierto, por oposición a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado. El chingón es el macho, el que abre. La chingada es la pasividad, la pureza ante el exterior. La relación entre ambos es violenta, determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra. La idea de violación rige oscuramente todos los significados.
La dialéctica de lo cerrado y lo abierto se cumple así con precisión casi feroz. La palabra chingar, con todas estas múltiples significaciones, define gran parte de nuestra vida y califica nuestras relaciones con el resto de nuestros amigos y compatriotas. Para el mexicano, la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado, es decir, de humillar, castigar y ofender, o la inversa. Esta concepción de la vida social como combate engendra fatalmente la división de la sociedad en fuertes y débiles. Los fuertes, los chingones sin escrúpulos, duros e inexorables, se rodean de fidelidades ardientes e interesadas. El servilismo ante los poderosos, especialmente entre la casta de los políticos, esto es, de los profesionales de los negocios públicos, es una de las deplorables consecuencias de esta situación. Otra, no menos degradante, es la adhesión a las personas y no a los principios. Con frecuencia nuestros políticos confunden los negocios públicos con los privados. No importa, su riqueza o su influencia en la administración les permite sostener una mesnada que el pueblo llama muy atinadamente lambiscones. El verbo chingar es maligno, ágil, juguetón como un animal de presa. Engendra muchas expresiones que hacen de nuestro mundo una selva. Hay tigres en los negocios, águilas en las escuelas o en los presidios, leones con los amigos. El soborno se llama morder. Los burócratas roen sus huesos, los empleos públicos, y en un mundo de chingones, de relaciones duras presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal, capaz de imponerse. La voz tiene además otro significado más restringido. Cuando decimos vete a la chingada, enviamos a nuestro interlocutor a un espacio lejano, vago e indeterminado, al país de las cosas rotas, gastadas, a un país gris, que no está en ninguna parte, inmenso y vacío, y no solo por simple asociación fonética, lo comparamos a la China, que es también inmensa y remota. El macho representa el polo masculino de la vida. La frase yo soy tu padre no tiene ningún sabor paternal. Ni se dice para proteger, resguardar o conducir, sino para imponer una superioridad. Esto es, para humillar. Su significado real no es distinto al del verbo chingar y algunos de sus derivados. El macho es el gran chingón. Una palabra resume la agresividad, impasibilidad y vulnerabilidad. Uso descarnado de la violencia y demás atributos del macho. La fuerza, pero desligada de toda noción de orden. El poder arbitrario, la voluntad sin freno y sin causa. La arbitrariedad añade un elemento imprevisto a la figura del macho. Es un humorista. Sus bromas son enormes, descomunales y desembocan siempre en el absurdo. Es conocida la anécdota de aquel que, para curar el dolor de cabeza de un compañero de juerga, le vació la pistola en el cráneo. ¿Cierto o no? El sucedido revela con qué inexorable rigor la lógica de lo absurdo se introduce en la vida. El macho hace chingaderas. Es decir, actos imprevistos que producen la confusión, el horror y la destrucción. Abre al mundo y al abrirlo lo desgarra. El desgarramiento provoca una gran risa siniestra. A su manera es justo, restablece el equilibrio, pone las cosas en su sitio. Esto es, la reduce a polvo, miseria, a la nada. El humorismo del macho es un acto de venganza. El atributo esencial del macho es la fuerza. Se manifiesta casi siempre como capacidad de herir, rajar, aniquilar, humillar. Nada más natural. Por tanto, que su indiferencia frente a la prole que engendra. No es el fundador de un pueblo, no es el patriarca que ejerce la patria, no es el rey, juez, jefe de clan. Es el poder aislado en su misma potencia, sin relación ni compromiso con el mundo exterior. Es la incomunicación pura, la soledad que se devora a sí misma y devora lo que toca. No pertenece a nuestro mundo, no es de nuestra ciudad, no vive en nuestro barrio, viene de lejos, está lejos, siempre. Es el extraño. Es imposible no advertir la semejanza que guarda la figura del macho con la del conquistador. Ese es el modelo, más mítico que real,
que rige las representaciones que el pueblo mexicano se ha hecho de los poderosos caciques, señores feudales, hacendados, políticos, generales, capitanes de industria. Todos ellos son machos chingones. Si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado asociarla a la conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las Indias. El símbolo de la entrega es Doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al conquistador, pero éste apenas deja de serle útil, la olvida. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las Indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo, el niño no perdona a su madre que lo abandone por ir en busca de su padre. El pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto frente a nuestros indios estoicos, impasibles y cerrados. Cuauhtémoc y Doña Marina son así dos símbolos antagónicos y complementarios. Y sí, no es sorprendente el culto que todos profesamos al joven emperador. Único héroe a la altura del arte. Imagen del hijo sacrificado. Tampoco se extraña la maldición que pesa contra la Malinche. De ahí el exilio del adjetivo despectivo malinchista, recientemente puesto en circulación por los periódicos para denunciar a todos los contagiados por tendencias extranjerizantes. Los malinchistas son los partidarios de que México se abra al exterior. Los verdaderos hijos de la Malinche, que es la chingada en persona. De nuevo aparece lo cerrado por oposición a lo abierto. Nuestro grito es una expresión de la voluntad mexicana de vivir cerrados al exterior. Sí, pero sobre todo cerrados frente al pasado. En ese grito condenamos nuestro origen y renegamos de nuestro hibridismo. La extraña permanencia de Cortés y de la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas. Son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. El mexicano y la mexicanidad se definen como ruptura, negación y asimismo como búsqueda, como voluntad por trascender ese estado de exilio. En suma, como viva conciencia de la soledad histórica y personal. La historia, que no nos podía decir nada sobre la naturaleza de nuestros sentimientos y de nuestros conflictos. Si nos puede mostrar ahora cómo se realizó la ruptura y cuáles han sido nuestras tentativas para trascender la soledad. Bueno, fueron varios fragmentos de Los hijos de la Malinche, que de alguna forma definen quiénes somos como mexicanos y, como ya lo había dicho, creo que es una gran posibilidad para darnos cuenta quiénes somos como cultura. Y aprovechando un poco la coyuntura de por qué estamos encerrados, generar una inmunidad colectiva en contra de esta masculinidad nociva. Y asociando esto hace no mucho yo estaba viendo una entrevista de un gobernador era alcalde de una ciudad, y me llamó mucho la atención que este alcalde estaba dando una entrevista, y en esta entrevista él se quebró y empezó a llorar por la cantidad de personas que habían sufrido contagios por coronavirus y la cantidad de personas que desgraciadamente habían fallecido en esa ciudad. Y después, en otra entrevista, sale él ofreciendo disculpándose por haber llorado. Y yo me pregunté por qué tendría él que excusarse, o por qué él tendría que sentirse mal por sentirse vulnerable, por sentirse abierto, por ser un hombre que tuvo un momento de sensibilidad. Creo que es una gran oportunidad vuelvo a lo mismo, para erradicar esto. Y pues bueno, espero les haya gustado, espero hayan disfrutado esta lectura. También, este ensayo me parece importante decirlo. Este ensayo lo escribió Octavio Paz en 1950. Empezó a cobrar notoriedad más o menos en el 68. Y en el 68 Octavio Paz escribió otro fragmento que complementa este gran ensayo.
Este ensayo no lo escribió en México, lo escribió en Francia, y me parece interesante también el tomar en cuenta que lo escribió fuera de México. Creo que cuando uno está inmerso en un lugar, tienes una perspectiva muy específica, pero cuando tienes la posibilidad de salirte y verlo desde fuera, tienes un ángulo y una perspectiva diferente de todo el entorno. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Ya en unos minutos más se conectará Fernanda Borches. Les paso rápidamente cuál es su Instagram, porque no quiero errar, para que se conecten. Un momento. Aprovecho para mandarles un saludo, esperando que la cuarentena vaya bien, el confinamiento vaya bien, que seamos pacientes, que seamos responsables. Muy bien. Es Fernanda Borches. Ella estará por conectarse en unos cuantos minutos. Su Instagram es @laborches, LABORCHES. Muchísimas gracias por conectarse. Espero que sea la primera de muchas. Y vuelvo a lo mismo, sean pacientes, sean responsables, y la mejor forma de cuidar a nuestros seres queridos es siendo responsables. Y mientras más responsables seamos, más rápido vamos a salir de esta. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho.